Acuérdense, no de Roboam, de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Dice, ¿alguien que lo lea? Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. ¿Cómo se llama la ciudad? Y el capítulo 12, verso 1, hermana Paula. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Hello. Israel, Hello. Hello. Punta de la lengua la tenía, hermano, pero no me dio chance. Usted andaba en Belén. Una de las cosas que debe ser un estudiante de la Biblia, debe aprender a observar cada detalle, como si fuera ese que se pone el gorrito así. Hay una película, ¿las han visto las de películas de Sherlock Holmes? Ese hombre, cada cosa, cada detalle, un pelito, vale mucho. Eso es lo que tiene que hacer usted cuando abre la Biblia. No pase por alto cualquier cosa. Porque Siquem es una ciudad importante en la Biblia. Pregunta, ¿dónde fue el lugar donde Abraham llegó por primera vez después de que salió de la tierra de su nación y llegó e hizo un altar? Siquem. Siquem. Ahí llegó Abraham y levantó un altar a Dios en Siquem y adoró a Dios. ¿Dónde fue el discurso que dio Josué cuando ya estaba por retirarse, ya era un viejo, y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová? Siquem. ¿Dónde se dieron las maldiciones de Deuteronomio? Entre dos montes. Donde unos estaban en un monte y uno pronunció las bendiciones y por el otro lado las maldiciones, en Siquem. Siquem es un lugar clave en la Biblia. Es un lugar clave. Siquem. Donde estaba el monte donde adoraban los samaritanos. Nosotros adoramos en este monte, Juan capítulo 4, el monte Gerizim. Y vosotros decís que se debe adorar en el otro monte, dije Jesús. Dice la samaritana Jesús. Entonces son palabras claves, hermanos. Entonces la pregunta, o más bien la respuesta a la pregunta que yo hice, pues era Siquem. Era Siquem. Entonces, vamos a estudiar a Jeroboam. Hermanos, después de que se divide el reino, uno de los reyes más importantes que vamos a estudiar personalmente, aquí yo digo personalmente, para mí, Jeroboam es un rey clave. Si usted va a estudiar el reino dividido, Jeroboam es un rey que lo tiene que conocer, a Jeroboam. Y el segundo rey, que para mí es un rey que la Biblia le va a dar muchos capítulos, desde el capítulo, estoy hablando de reyes, desde el capítulo 16 al capítulo 22, uno de los reyes que también es bien, bien importante, para mí es el rey Acab. ¿De quién era esposo el rey Acab? ¿De quién, hermana Lupita? ¿Cómo sabe usted, hermana? La hermana habló de la esposa de Acab. Y es tan importante el rey Acab porque Acab vivió en tiempos de un profeta importante en la Biblia, que aparece como el fuego y desaparece el fuego. Desaparece. Estoy hablando. El rey Elías. El rey Elías. Profeta. Ya me emocioné. El rey Elías.
El profeta Elías va a aparecer como fuego, va a aparecer en Primera de Reyes capítulo 17. Es una historia bien bonita, estudiar al profeta Elías es bonito. Bueno, vamos a estudiar a Jeroboam. Dice la Biblia en el verso 25 hasta el verso 33. Vamos a darle lectura, ¿qué les parece? Aunque yo siento que pierdo tiempo después en dar y me va a faltar tiempo si me pongo a leer todo. Pero también por el otro lado, siento que si no leemos, siento como que no me entienden. Siento que se pasan muchas cosas porque no estamos leyendo. A veces no sé ni qué hacer. La verdad. Porque siento, de eso a veces cuando yo estoy sentado y un hermano está predicando y se pone a leer, y yo, no, ya se le va a ir todo el sermón. De aquí que lean los hermanos. O sea, porque el tiempo, él lo decía, el tiempo es así. El reloj está así. Ahorita Satanás lo está moviendo. No quiere, ¿para qué? Entonces me gusta más parafrasear, pero siento que si no leemos, pues siento que ustedes se pierden. Y no entendía el hermano, ¿qué quiso decir? ¿Por qué? Porque pues a veces no alcanzamos a cubrir todos los huecos. Bueno, leemos el capítulo 12, verso 25 al 33. Aquí empezamos con el hermano Noé así. Y nos vamos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor. Roboam, rey de Judá, y me matarán. A mí se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y Ok. esto fue causa de pecado por el que el pueblo iba a adorar adelante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instruyó Jeroboam fiesta solamente en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre él el altar que él había hecho meter a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Ok, que Dios bendiga su palabra. Vamos a tratar, hay mucha información bien bonita y la vamos a aplicar. El problema no solo fue que las 12 tribus se dividieran. El problema no solo fue que las 12 tribus se separaran. Hay un problema más grande que estaba detrás y es lo que tenemos que observar en el texto que hemos leído. ¿Qué es lo que está detrás? Porque el tema de esta mañana tiene que ver con la caída y el declive del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está detrás aquí, hermanos? Estaban adorando dioses falsos. Ok. Jeroboam va a ser un hombre que va a innovar, introducir cambios. No pierda esa palabra no la pierda, porque ahorita la voy a aplicar en la carta a los romanos. Cambios a una nación. Va a haber cambios. Lo primero que va a cambiar es a Dios por 2 becerros.
Jeroboam debería de haberle dado como rey la gloria ¿a quién? A Dios. La exaltación a Dios. La honra a Dios. Y se la dio a los becerros. Mire que la guía, que era el rey, el dirigente, que era el rey, en vez de guiar al pueblo al verdadero Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Llevándolo a la idolatría. Estos son tus dioses. Hago un paréntesis. ¿Dónde vivía Jeroboam antes de ser rey? Si alguien me contesta esa pregunta, le doy el libro ahorita. ¿Quién da más? Usted no conteste. ¿De dónde lo trajo el pueblo a Jeroboam? ¿Ya se les olvidó? ¿Se acuerdan que Dios levantó 3 adversarios a Salomón y uno de ellos era Jeroboam? Y Salomón persiguió a Jeroboam porque se dio cuenta que era uno de ellos. ¿Y a dónde se fue Jeroboam? ¿A dónde? A Egipto, hermanos. A Egipto. Ahora, fíjense, en Egipto tenían la costumbre de adorar a los becerros. ¿De dónde sacó la costumbre el pueblo de Dios cuando salió de Egipto? E iban en el camino, en el desierto, y cuando Moisés desapareció, ¿qué es lo que dijo el pueblo? ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que hizo Aarón? ¿Y por qué un becerro? Porque en Egipto esa era la costumbre de adorar becerros. A ellos lo veían como un dioses. Ahora, mire lo que dice, póngale una pausa, ¿ok? Mire lo que dice Romanos, hablando de gentiles, ya estamos hablando en tiempos de romanos, ya muy acá, mucho tiempo después. Mire lo que dice Romanos 1, verso 21, leemos. Alguien que lo lea de los que no leyeron ahorita. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y con eso corazón fue entenebrecido. Ok, verso que sigue. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ahí está, el verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Hago una pausa, espérense. El apóstol Pablo está hablando ya en los tiempos de los romanos de los gentiles. Hablando de romanos en específico, gentiles se refiere al que no es judío, vaya, sea uno que es de griego o que es un romano o que es un egipcio. Miren lo que menciona Pablo. La gente de este tiempo, hermanos, la palabra cambiaron se repite 3 veces. En el verso 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? ¿De acá habló el hermano ahorita, la predicación ahorita? Aquí le vamos a dar las gracias. ¿Al ídolo o a Dios? A Dios, hermanos. Pero esta gente ya no le quiso dar gracias a Dios, como que dijeron, oh no, le vamos a dar gracias, y cambiaron. Van a cambiar a Dios, hermanos. El Dios que no se ve, lo van a cambiar por un Dios que sí se ve, con ojitos como yo, blanquito, etcétera, que es lo que tenemos ahorita en el mundo. La palabra cambiaron aparece, pero miren todo el desorden, aparece 3 veces. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La palabra incorruptible es lo contrario a la palabra corruptible, son polos opuestos. Corruptible significa que se corrompe, que se destruye. Es como una flor. La flor es hermosa. Pero ¿cuánto dura una rosa hermosa? 2, 3 días. ¿Y cómo se ve una rosa hermosa después de que se deteriora, que se marchita? Se ven feas. ¿Las ha visto?
allá saca esas flores también feas. Dice la mujer, pues hace unos días estaba bonita, pero ya están feas las flores, porque ya se marchitó. Dios es contrario a lo que es corruptible. Él es incorruptible. Ahora dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, 2, de aves, y la palabra cuadrúpedos. ¿Qué es cuadrúpedos, hermana Paula? Cuando utiliza la palabra, la Biblia, cuadrúpedos, ¿qué se le viene a la mente a usted? Un animal de 4 patas. ¿Un perro? ¿Un burro? ¿Un toro? ¿Ve lo que está pensando la carta a los romanos? La carta a los romanos está pensando lo mismo que está haciendo Jeroboam. Ellos introdujeron el becerro, un cuadrúpedo. De hecho, en Egipto, hermanos, ¿alguien ha visto la movie? ¿Qué había ahí? ¿Qué salieron ahí? Ellos adoraban a los gatos. Pero ¿se acuerdan el escarabajo? Que sale un montón. ¿Se acuerda? Eran interesantes para ese tipo de gente. Ahora, yo por eso les digo, ¿de dónde venía Roboam? ¿Dónde había estado? En Egipto. Y en Egipto, él traía esa idea. Jeroboam, cuando es rey, él estaba probablemente fascinado por esa adoración al cuadrúpedo. Y eso es lo que va a instituir. Ahora, la Biblia nos enseña, ¿acaso Jeroboam olvidó que Moisés, o más bien, que Aarón introdujo la adoración de un becerro? ¿Acaso se le olvidó el castigo que Dios le dio en ese tiempo? Ya se le olvidó cuando Moisés se baja de estar con Dios por 40 días de estar con Dios y viene y les quiebra en los pies al pueblo las tablas del pacto. ¿Ya se le olvidó eso? ¿Por qué vas a introducir la adoración de becerros? Si se fija cómo después de la división, hermanos, viene un cambio que está relacionado y le va a afectar al pueblo, su relación al pueblo con Dios. ¿Qué es lo que hace un falso maestro? El falso maestro, hermanos, no te acerca a Dios. Estamos. El falso maestro, ese falso maestro, hermanos, más que acercarte a la verdad, él te va a llevar a la mentira. Por los opuestos. Pregunta, ¿por qué en segunda de Pedro, capítulo 2, el capítulo 2 que estudiamos aquella vez, el capítulo 2 de segunda de Pedro, hermanos, trata acerca de los falsos maestros? ¿Por qué los falsos maestros van a recibir una condena tan fuerte que Dios la compara con los ángeles que pecaron y Dios no los perdonó, y los comparan con la gente de Sodoma y Gomorra que Dios nos perdonó? Y ahí están los falsos maestros. Porque el falso maestro, él no busca acercar a la gente, vamos a poner aquí a Dios y acá al ídolo. El falso maestro, hermanos, más que acercar al hombre a Dios, lo lleva al ídolo. Lo lleva al ídolo. Eso es lo que está haciendo el rey Jeroboam. Ahora, yo lo voy a aplicar, porque probablemente es fácil señalar a Jeroboam, pero yo pregunto, ¿nosotros no somos líderes de nuestros hogares? ¿Nosotros no estamos guiando a pequeñitos? ¿Qué sucede si usted o yo, más que llevar a nuestra iglesita, sus hijos, a Dios, los está llevando? Porque esa es una aplicación. ¿Qué está haciendo usted? Usted está igual que Jeroboam. Porque usted, y aquí tengo un versículo, mire, lo tengo aquí para leérselos. Dale, no. Mire lo que dice. No seas como el caballo. Es Dios.
No seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? Sin entendimiento. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué está diciendo el Señor? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Los seres humanos tenemos entendimiento, hermanos. Las reuniones de la iglesia son para crecer en el entendimiento, en lo bueno y lo malo. Que no nos den a tole con el dedo, que no nos engañen. Usted tiene unos hijos a los que está guiando y algún día va a dar cuenta a Dios por sus hijos. Usted los está llevando al mal o al bien. Usted. Todos vamos a ser responsables. Herencia de Jehová son los hijos. No es de usted. Se la han prestado por ratito. Así que edúquela bien porque va a dar cuenta por esa niña. Jeroboam tiene un pueblo y sabe qué va a hacer con el pueblo. Lo va a llevar a pecar, lo va a llevar, al pecado. Eso es lo que va a hacer Jeroboam. Por eso, cuando usted estudia todos los reyes, usted va a encontrar y siguió el camino de Jeroboam, hablando de otro rey. Jeroboam ya se murió. Vino otro rey y siguió el camino de Jeroboam. No fue como David. ¿Qué está pasando aquí? Jeroboam va a introducir una nueva adoración. Va a innovar. Y le va a decir al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínese el problemón en que está metido. Y vamos a seguir leyendo porque hay muchos detallitos que van a pasar con este señor, con este rey. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, verso 26. Hermanos, cuando estamos en una toma de decisiones importantes, ¿a quién deberíamos de buscar para consultar acerca del problema que tenemos? ¿A quién deberíamos ir? Estamos en un problema, necesito tomar una buena decisión, necesito ayuda. ¿Quién debería de ser el personaje al cual yo debería de buscar para consultar? ¿Y a quién consultó Jeroboam? Dice el verso 26, y dijo Jeroboam en su corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenga cuidado. Eso lo dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíate de Jehová y no de tu propia prudencia. Debería Jeroboam de haber ido a buscar a Dios en oración y decirle, Señor, necesito tomar una decisión y necesito su consejo. Qué bonito es darle el lugar a Dios en nuestra toma de decisiones, pero Jeroboam no lo hizo. Jeroboam consultó su corazón. Se preguntó a sí mismo. Y dice, y mire lo que dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Tenía miedo Jeroboam? Probablemente. Había un temor en Jeroboam. Pero yo pregunto, ¿quién puso a Jeroboam como rey? Es una buena pregunta. En los capítulos anteriores, yo no sé si usted ha leído cuando el profeta lo encontró, un profeta de Jehová, y le dio una vestidura y la rompió y dijo, quédate con 10, porque Dios dice que tú vas a ser el nuevo rey. El profeta le dice a Jeroboam. A mí me llama la atención de que Jeroboam o no cree y está
¿cómo le explico? Está un poco insensato lo que voy a decir. El profeta le dijo, tú te vas a quedar con este reino, 10. Él se va a quedar con Judá, 11. Acuérdese que de las 12 tribus hay una tribu que no contamos. ¿Por qué no la contamos? Número 1, ¿quién es la tribu que no contamos? No, la tribu que no contamos. La tribu que no contamos. Y no las cuenta el contexto, más cuenta 11. Leví. ¿Por qué no contamos a Leví? Porque Leví no tiene tierra. No tiene heredad, no tienen para sembrar. Ellos son sacerdotes. ¿Y los sacerdotes dónde deberían de estar? Pues en el templo. ¿Y dónde estaba el templo? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? Pues en el sur. Entonces estamos contando a 11 tribus. Judá pues, se va a ir al sur y 10 te va a sacar con ellas. Entonces, ¿se había cumplido la profecía? Sí. ¿Ahora él es rey? Sí. ¿No pensaste eso? Dios te dijo que ibas a ser rey. Ahora ya eres rey, ahora estás dudando de que te puedan quitar el reino cuando Dios te lo ha dado. Estás poniendo en duda la palabra de Dios, la palabra del profeta por medio de Dios que te dijo, 10 tribus son para ti. ¿Cómo que se van a volver a Roboam si Dios ya te las dio a ti? O sea, ahí Jeroboam, hermanos, tienen poco lo que Dios le ha dicho a través del profeta. Tienen poco. Sigo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, pregunto, verso 28, habiendo tenido consejo, Jeroboam también tuvo un consejo, tuvo una plática de esto que está pasando. Y aún así, va a introducir los ídolos, los becerros. Me pregunto, pero el texto no lo dice, ¿qué clase de consejeros tendría Jeroboam? Me pregunto, si a Jeroboam le dieron el consejo de meter los becerros, ¿acaso él no supo la historia de Aarón cuando introdujo el becerro? ¿Qué está pasando aquí? Tuvo un consejo y hace becerros. Si yo les dijera, vamos a tener un consejo el próximo domingo, hermanos, y vamos a decidir si participamos de la mesa el domingo o participamos el lunes, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué dirían, hermanos? Algo está fallando así como el hermano. Si a mí me preguntaran eso, ¿sabe qué diría yo? Eso no se discute porque la Biblia es clara, hermano. Punto acabado. No tenemos que tener ese consejo. La Biblia dice cuándo nos debemos de reunir. Tú no tienes autoridad para cambiar ese día. Tú eres el predicador, pero no tienes la autoridad para cambiar ese día, porque la autoridad está en la Biblia. Él tenía autoridad para cambiar, no la tenía. Era el rey, sí, pero no tenía la autoridad para cambiar. ¿Sabe por qué muchas denominaciones, sabe por qué en muchos lugares hacen cosas que no se debe? Porque la autoridad de Dios la han hecho a un lado. Lo que les conviene lo pone y lo que no les conviene. La Biblia la hacen a un lado, la tienen de adorno. Donde les conviene ahí la usan, pero donde no les conviene, ahí no. Ahí no. No, hermanos. La Biblia es autoritativa. ¿Usted quiere introducir algo aquí? Vea lo que dice la Biblia. Si la Biblia le da libertad de hacerlo, lo podemos hacer. Si la Biblia dice no, es no. Así sea Jezabel la que quiera introducir. Por eso muchos ponen un piano para cantar más bonito en la iglesia. Dicen. Claro. Introduciendo algo fuera del Innovaciones. Entonces uno como predicador, como usted dice, no, esto, ¿qué dice Dios? Si Dios lo permite, lo hacemos. Si Dios dice no, o calla uno, lo hacemos. Porque eso es lo que Dios está buscando en su pueblo. Aunque otra gente de otras religiones nos vea mal, es asunto de ellos. Lo que nos interesa es lo que Dios dice y somos obedientes. Y si la gente nos critica porque somos diferentes, que nos critique, que digan lo que sea. Pero que vamos a agradar a Dios o vamos a agradar al hombre. Ahora sí. Y ahí también yo pienso que los que fallaron fueron los de las 10 tribus eran, yo creo en ese tiempo, no sé si serían miles o millones, pero todo por pura conveniencia, porque estaban cobrando muchos impuestos
Y les dijo que les iba a cobrar menos impuestos, por eso le siguieron a él, todo por conveniencia. Ahora, fíjense, hermanos, fíjense. Dice el verso 29, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Uno, el Betel está cerca de Siquem, o en Siquem, casi cerca, y el otro está en el otro punto. Cambió el objeto de adoración que era Dios por el ídolo, cambió. 2, cambió el lugar. En el Antiguo Testamento, el lugar donde el pueblo debía adorar, ir a adorar, era al templo. Al templo. Por eso, en Juan capítulo 4, en la conversación de Jesús con la samaritana, vamos a leerlo porque necesito que lo miramos. En Juan capítulo 4, en la conversación de Jesús con la samaritana, tocan el tema de la adoración. Vamos a hablar de la adoración. El verso 19, Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 19, dice, en la conversación, le dice la mujer a Jesús, Señor, me parece que tú eres un profeta, porque Jesús le dice, hablando del marido, dice, no es tu marido, porque tantos maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Y dijo ella, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo supo? Bueno, si usted quiere hablar de la omnisciencia de Jesús, para aquellos que niegan que Jesús es Dios, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? Que a Dios nada le está oculto, Dios todo lo sabe. Pues Jesús también tiene omnisciencia. Él sabe todo. Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, pues pobrecitos en este pasaje. Jesús es Dios y lo sabemos porque tiene el atributo de la omnisciencia. Él lo sabe todo. Ahora, dice el verso 20, la mujer, acuérdense, es una mujer samaritana. Y acuérdense, una mujer samaritana es una mujer que está mixteada. Tiene parte de la raza del israelita, del pueblo de Dios, y la otra parte es una parte pagana. Los judíos por eso no los querían. ¿Por qué? Porque no eran judíos genuinos. ¿Estamos? Ok. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim. Estamos ahí en Siquem. Ahí está ese monte. Dice, y vosotros, o sea, judíos, y vosotros dicen o decís que en Jerusalén es el ¿qué? El lugar donde se debe adorar. ¿Se acuerdan que hablamos del tercer templo? ¿Saben por qué ese tercer templo físico que quieren hacer en Jerusalén no es correcto? Porque si fuera correcto, basado en este texto, ¿a dónde tenemos que ir a adorar? Vamos a tener, si no vamos a infringir la ley de Dios. Por eso ese tercer templo, no, somos nosotros el templo ahorita. Nosotros, como la iglesia de Cristo, somos el templo de Dios, como dice Pablo a los Corintios. Pero mire lo que dice. Él le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ellos tienen una religión no perfecta, equivocada, aunque son celotos, aunque estudian la Torah, porque lo único que estudian los samaritanos, no tienen una religión correcta. Es como cuando yo encontré, y lo digo con mucho respeto, al hermano Noé. Él amaba a Dios de corazón, él buscaba a Dios de corazón, él le cantaba bien bonito, le lloraba, pero él no tenía un conocimiento completo. A él le faltaba ser enseñado. Él era como, ¿se acuerdan aquel hombre elocuente como predicador que conocía una parte del camino y no conocía todo lo del camino del Señor? De Apolos. Apolos, aunque era elocuente, no tenía toda la epignosis, el conocimiento completo. Es como cuando te encuentras a una persona de una denominación y son personas que tú al oírlos aman a Dios de corazón, buscan a Dios de corazón, pero el conocimiento no es completo. La mujer samaritana así está.
No tiene el conocimiento completo. Si lo hubiera tenido, ella no fuera adorado en el monte Gerizim. Ella fuera adorado en el monte, en Jerusalén. Pero como ella seguía las tradiciones de sus padres, porque así les enseñaron, pues ellos adoraban en el monte Gerizim. Porque el monte Gerizim, hermanos, acuérdense, Siquem es un lugar importante en la Biblia. Por eso enfatizaba Siquem, qué tan importante es. Ahora, cuando nosotros vamos con Jeroboam, Jeroboam va a cambiar el lugar. Ahora dice Jeroboam, ya no necesitan ir a Judá, ya no necesitan ir a Jerusalén. Ahora hay dos lugares. Los que están muy arriba pueden ir a Dan y los que están más abajo pueden ir. ¿A dónde? A Betel. Hay dos lugares, escoja Betel o Dan. Pero no vayan a Jerusalén. Están cambiando el lugar. Tres, porque el tiempo vuela. Y esto fue causa de pecado, versículo 30, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Aquí viene otro cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que va a cambiar? Los sacerdotes, hermanos, bajo la ley, los únicos que podían ministrar en el templo eran los sacerdotes que venían de la tribu de Leví. Pero el rey va a hacer sacerdotes de entre el pueblo, gente que Dios no mandó. Entonces el sacerdocio, hermanos, aquí ya se está corrompiendo. ¿Quiénes eran los únicos que podían cargar el arca del pacto? ¿Usted ha oído la historia cuando los bueyes llevaban el arca del pacto y los bueyes tropezaron y el arca del pacto se iba a caer? Y dos hombres que tenían buenas intenciones, que amaban a Dios, que amaban el arca del pacto, fueron y la agarraron. ¿Y qué les pasó? ¿Y uno qué aprende ahí? Que usted puede tener buenas intenciones para Dios, pero si Dios no le ha pedido eso, no lo haga. Es que yo tengo el piano, hermano, está bien bonito y mi hija lo toca para ponerlo ahí. Le dijeron a Martín Lutero, cuando le regalaron un piano a Martín Lutero, dijo, ok, traigan el piano, póngalo por ahí, solo que no se escuche nada de él. O sea, ahí va a estar. Eso es lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero entendía que la adoración con un instrumento mecánico era pecado. Martín Lutero. Pero en la casa, hermano. También quémelo. Estamos hablando de adoración, estamos hablando de un culto, porque en nuestros hogares tenemos la libertad que Dios nos da en nuestros hogares para tener, si acaso queremos tener un piano en la casa. El hermano Noé tiene su piano. Tengo tambora, piano. Sí, también de repente. Acordeón. No tiene el petache que se ponen también así, que van bailando. El penache. Los músicos, Oh, sí. Pero eso ahí es libertad. O sea, ahí hay libertad. Dios te da libertad. Como hay gente que está en contra de tener televisión, bueno, ahí hay libertad, pero vea buenos programas. Tiene un instrumento, usted puede. Hay hermanos predicadores que saben tocar muy bien la guitarra y tienen guitarra en sus casas y en los ratos de ocio le rascan y música, o sea, bueno, eso se respeta, pero que nomás la guitarra no se le ocurra traerla para acá, porque entonces sí. Una vez un hermano le llegaron un señor que tenía la tambora y el otro el acordeón y pidieron venir para acá. Y le digo, no, sí vayan a escuchar la palabra, solo que los instrumentos los dejan en el carro, no los traigan. Así les dije. No, pues se enojaron, se molestaron, pues que se molesten. Yo estoy para cuidar la iglesia, no estoy para agradar al hombre, y si eso no le molesta a Dios, entonces no se hace. No se hace. ¿Por qué? Es que el hermano Sergio es muy aburrido. No, no soy aburrido. Simplemente que hay reglas y las reglas las ha puesto Dios.
Y el trabajo mío es cuidar la iglesia. Y mientras esté aquí, ese es mi trabajo. Ya el día que no esté yo, pues el que venga. David cuando estuvo, él cuidó su pueblo. Ahora vino Jeroboam, no está cuidando, él va a dar cuentas. Seguimos, hermanos, seguimos. No hay preguntas de lo que estamos hablando, porque a lo mejor voy muy rápido. ¿No? Cuatro. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que celebra en Judá y sacrificó sobre un altar. Déjenme hacer una pregunta. ¿El rey tenía el permiso de ofrecer sacrificios a Dios como rey? ¿No? ¿Qué otro rey también hizo lo mismo y el profeta llegó y le dio su regañada y ese fue uno de los pecados que Dios le dijo, por esto te voy a quitar? ¿Cuál? Saúl. Gracias. El rey Saúl. El rey Saúl pensaba que por ser rey él podía ofrecer sacrificios a Dios. No. Tú eres un rey, tú no eres un sacerdote. El sacerdote, él era el único que podía ofrecer el sacrificio. Aquí el rey lo está haciendo. El rey Jeroboam está tomando el lugar que no le pertenece, porque no le pertenece aunque sea un rey, y está agrandando el pecado que ya tiene encima. Cambió su lugar como rey a sacerdote. ¿Quién es el único que siendo rey puede ofrecer sacrificios como sacerdote? Jesús de Nazaret. Porque Jesucristo, hermano, no solo es rey de reyes, señor de señores, sino que también Él es nuestro sumo sacerdote. Él sí puede. Nuestro Señor Jesucristo. Jeroboam no podía. Él era rey, sí. Jesús es rey, pero Jesús también es sumo sacerdote. Él sí puede ofrecer sacrificios. Y el sacrificio que Él hizo, Él mismo, hermanos, se sacrificó por ti y por mí. Él es el único, hermanos. Jesucristo tiene ese título como sacerdote y para eso tú puedes estudiar, Hebreos, gracias, Hebreos. Primera de Reyes 14, verso 16, ¿qué dice? Esta es una profecía de Ahías contra Jeroboam. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Qué tan importante es el liderazgo, hermanos? ¿Qué tan importante es que los padres sean buenos ejemplos para los hijos? ¿Cuánta influencia tiene una mamá en sus hijos? ¿Cuánta influencia, Briana, tienes en tus hijos? ¿Cuánta influencia, Nicole, tienes en tus hijos? ¿Cuánta influencia, Casandra, tienes en tus hijos, hermana María? ¿Cuánta influencia tienen los papás en los hijos? ¿Tienen influencia o no tienen influencia? ¿Cuánta influencia tuvo Jeroboam en el pueblo? ¿Cuáles son las consecuencias de la mala influencia de Jeroboam? ¿A dónde llevó Jeroboam al pueblo? A pecar. Dice el pasaje, dice, y él entregará a Israel. ¿Qué significa esa palabra? Él entregará a Israel. ¿Quién iba a entregar a Israel? ¿Quién es él? Hermanos, Israel tenía la protección de Dios, gracias. Al pecar, Dios les iba a quitar la protección. Dios le iba a quitar la bendición. Mientras estaban dentro, siendo obedientes, Dios los protegía. Lo que va a suceder en la historia, y lo va a ver más adelante, que Israel va a ser destruido. Y cuando hablo de Israel, no estoy hablando de Judá, que es otro reino. El primer reino que va a caer es Israel. Y Jeroboam, van a venir montones de reyes después de Jeroboam. La caída no va a ser como que ya. Dios va a entregar en manos. ¿Quién fue el que conquistó a Israel? Babilonia.
No. Ellos conquistaron a Judá. Va a venir un reino que los va a conquistar y los va a destruir y los van a llevar cautivos. ¿Quién? Los asirios. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Por qué los entregó? Por el pecado. ¿Quién influyó en que ellos cayeran en el pecado? El líder, el rey, el cabecilla, el que está al frente. Él fue, por eso el rey Jeroboam es un rey clave, hermanos. Y él entregará a Israel por los pecados ¿de quién? De Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. O sea que Jeroboam debería ser un rey ejemplar. ¿Cuántos de nosotros como líderes en la casa hacemos cosas en las que hacemos a nuestros hijos o a nuestras hijas pecar? Nuestro mal ejemplo, nuestras decisiones equivocadas, arrastramos a nuestras hijas, a nuestros hijos al sufrimiento y después vemos cómo están sufriendo porque nosotros tenemos la culpa. Conozco una iglesia de Cristo que el predicador convenció a los ancianos de introducir cambios. Tenemos que tener cuidado. Hermanos, Satanás es Satanás y puede usar a cualquier hombre. Debemos tener cuidado de las innovaciones, de los cambios. Jeroboam está haciendo cambios y esos cambios le van a afectar a todo el pueblo de Dios. Me imagino que cuando ellos ya fueron a estar en otra nación, allá lloraron. Hubo gente que ya no volvió a ir para atrás. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer el rey que los va a conquistar? Como el pueblo va a quedar solo, todos van a ser llevados esclavos, solo unos cuantos quedaron, van a traer gente nueva a que pueble la tierra del Señor, la que Dios les había prometido. Y se van a mixtear y van a nacer los samaritanos. Es una historia muy bonita, pero es una historia que tiene aplicación para ti y para mí. Jeroboam hizo lo que no debía haber hecho. Hizo cambios. Cambió a Dios por el becerro, cambió el lugar de oración, cambió los sacerdotes. Y esos cambios trajeron consecuencias. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy hemos estudiado acerca de Jeroboam, rey de Israel. Y hemos visto, Señor, usted nos ha enseñado que los cambios que nos apartan de usted son pecado y traen consecuencias. Ayúdenos, Señor, a mantenernos como buenos líderes de nuestros hogares, de la iglesia, para que nunca nos apartemos de usted porque hay consecuencias. Bendiga nuestro corazón, bendiga a su pueblo en este lugar, a los que nos escuchan, bendígalos, Señor. A los que por medio de las redes, por medio del internet están escuchando su palabra, pedimos que los bendiga a ellos también y permita que esta historia la podamos poner en práctica y que nunca, pero nunca hagamos cambios que nos llevan a la destrucción y al apartarnos de usted. Bendiga nuestro entrar y nuestro salir y no tome en cuenta nuestras faltas. Gracias le damos por su palabra. Oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.